Es un momento muy difícil me parece, en la Argentina. Es un momento muy difícil de vivir y es un momento muy difícil de pensar. Y me parece que tenemos la obligación de pensarlo con las máximas exigencias teóricas, conceptuales, para poder protagonizar también las luchas políticas de este tiempo, a la altura de las grandes exigencias que este nuevo fenómeno político al que asistimos en la Argentina, y no solo en la Argentina, es evidente que estamos ante un nuevo fenómeno de alcance regional, nos desafía. Sin duda podemos decir, y creo que no sería incorrecto, decir neoliberalismo. Sin duda podemos compararlo, y creo que no sería incorrecto compararlo con experiencias políticas anteriores en la historia argentina. Se ha dicho muchas veces, se dice todos los días. El odio revanchista del 55, la brutalidad represiva que recuerda épocas aún peores, el programa económico que recuerda el de los últimos 10 años del siglo pasado. Sin embargo, no parece alcanzar con esas comparaciones. Tampoco parece alcanzar con decir que estamos ante una nueva derecha. No me satisface, quiero decir esto con cuidado, no sabía si lo iba a decir. Quiero decir dos cosas. Primero, que valoro mucho el esfuerzo intelectual que se encuentra en un artículo publicado días pasados en un diario de alcance nacional por invitarnos a pensar un fenómeno nuevo que tenemos que pensar. Y ese esfuerzo lo valoro especialmente. Me parece que un artículo que creo que todos leímos nos dice, aquí hay un asunto que tenemos que pensar, que no es una anomalía a la que podemos despachar como un problema del que podríamos desentendernos porque no se adecuaría a lo que debería ser, es decir, tenemos un problema teórico, y que tampoco es el producto de un golpe de suerte, del que también podríamos desentendernos, porque los golpes de suerte no tienden a repetirse, es decir, tenemos un problema político. Me parece que del artículo que dio lugar a tantos debates, a tantos comentarios, a tantas respuestas, todas ellas muy inteligentes, me parece que hay que valorar el esfuerzo por decir, estamos aquí ante un fenómeno al que tenemos que consagrar nuestros mayores esfuerzos interpretativos y el uso más pertinente, más adecuado y más exigente de las categorías que tenemos y de las que no tenemos y tenemos que forjar para pensar este fenómeno tan novedoso. Dicho eso, también quiero decir que no me satisface el modo en que el artículo que estoy mencionando caracteriza este fenómeno novedoso que tenemos que pensar. No me parece que estemos ante una nueva derecha democrática, porque ni me parece que sea nueva. Su programa es un programa arcaizante, es un programa neocolonial de lo más tradicional, de lo más convencional. Ni me parece que sea democrática, a menos que pensemos la palabra democracia apenas para aludir a una legitimidad electoral de origen, que me parece que es algo que está muy por debajo de lo que deberíamos exigirle que dijera la palabra democracia. En todo caso, me parece que ahí hay un asunto. Estamos ante una inflexión novedosa de la historia democrática argentina contemporánea. La palabra democracia a lo largo de este tiempo, a lo largo de estos años, a lo largo de estas ya varias décadas, no se ha usado en la Argentina de un solo modo, sino de modos muy distintos. Me parece que pensar hoy los desafíos teóricos y políticos que enfrentamos nos obliga a revisar las maneras en que pensamos a lo largo de estos años la cuestión de la democracia, la idea misma de democracia, que es una palabra que en efecto está en el corazón de nuestros debates políticos, de nuestros discursos políticos, de nuestros debates públicos, periodísticos y académicos desde hace unas cuantas décadas. Quizás los primeros que la usaron mucho, y no para hablar mal de ella, sino para hablar bien de ella, cierto que en un sentido que nosotros no podemos compartir, fueron los militares golpistas de 1976. Hoy, gracias a la Internet y ese tipo de recursos, en los que yo soy especialmente inhabilidoso, pero apuesto que la mayor parte de los presentes no, es muy fácil volver a leer viejos discursos. Y yo invito a volver a leer los discursos del dictador Videla. Videla hablaba mucho de democracia
y para hablar bien de la democracia, no para decir que era eso que habían venido a destruir, sino para decir que era eso que habían venido a salvar de 3 enemigos, que eran la anarquía, la corrupción y el populismo. Me parece que vale la pena volver a leer aquellos discursos en que los voceros de la derecha más autoritaria que haya tenido este país ponían a la democracia como una forma del orden, la democracia como orden, opuesta al desorden, a la corrupción y al populismo. Siguió otro modo más interesante, sin duda, de pensarse la democracia, que corresponde a los años de los que se dio en llamar la transición a la democracia en la Argentina. Vieja palabrita proveniente de antiguas historiografías marxistas y de menos antiguas sociologías de la modernización y del desarrollo. La palabra transición está inscrita en el título de alguno de los grandes libros de la historia de la sociología argentina, y que en los 80 se usó en un sentido un poquito diferente, se politizó, porque de lo que se trataba no era de mostrar la transición, el pasaje de una sociedad tradicional a una sociedad moderna en términos económicos o productivos, sino que se trataba de pensar el pasaje o el tránsito de una sociedad autoritaria a una sociedad que debía ser democrática. La democracia aparecía más bien como una utopía al final de un camino que se sabía largo y laborioso, y que debía transitarse sobre todo por 2 andariveles. El de las instituciones, había que cambiar instituciones autoritarias por instituciones democráticas, y el de la cultura política, una palabrita muy de aquellos años 80, una palabrita que había utilizado por primera vez en un sentido bastante parecido al sentido en que después la utilizaría el alfonsinismo, un cierto general argentino de apellido Perón, que en un reportaje que da en los años 70 dice que los argentinos somos un pueblo muy politizado, pero que tenemos una escasa cultura política. Es interesante esa idea de cultura política del último Perón, que anticipa más problemas, más tópicos de los años de la transición a la democracia que los que el alfonsinismo nunca reconoció. Entonces, en esos 2 andariveles, el de la lucha por la construcción de instituciones democráticas y el de la lucha por la construcción de una cultura política democrática, aparece la idea de democracia como utopía asociada a un valor fundamental que yo creo que hoy es necesario recuperar, reivindicar y poner en el centro de las preocupaciones. Es el valor que recuperamos cuando levantamos la foto de Santiago Maldonado, que es el valor fundamental de la libertad. Después de una dictadura que se había llevado puestas todas las libertades, la idea de democracia en los años 80 de la transición nombraba en primer lugar la centralidad de la idea de libertad, entendida en el sentido más clásico, yo diría en el sentido del liberalismo político clásico, que pensaba la libertad como libertad de los ciudadanos, de los individuos, frente a los poderes que podían amenazarla, frente a los poderes que podían sofocarla, a la cabeza de los cuales poníamos el poder terrible y temible del Estado. Quiero decir que el pensamiento de los años 80 fue un pensamiento en un sentido muy importante antiestatalista, exactamente porque fue un pensamiento clásicamente liberal. Siguió a la idea de la democracia como utopía, la idea mucho más prosaica, mucho más desencantada, de la democracia como una rutina. En los 90 se generalizó esta idea de las rutinas democráticas. En cierto sentido, la transición había terminado. En cierto sentido, había terminado bien. En los 90 no nos levantábamos todas las mañanas con palpitaciones preguntándonos si ese iba a ser el día en que iba a ocurrir el golpe de Estado. Estábamos bastante tranquilos, la transición había terminado. Pero el resultado de esa transición resultaba bastante menos glamoroso, bastante menos entusiasmante, bastante menos apasionante que lo que sonaba en la vieja y apasionada y apasionante retórica del viejo Alfonsín. Y entonces en los 90 empezamos a hablar de desencanto con la política, de crisis de representación, de una clase política que se nos aparecía cada vez más separada, más distanciada de unos ciudadanos que la veían como lejana y extraña. Y terminamos esos años 90, esa larga década de los 90, del mismo modo que el historiador inglés Eric Hobsbawm dice por ahí que hay siglos largos y siglos cortos. Nosotros podemos bromear
y rendirle un humorístico homenaje diciendo que en la Argentina hay décadas cortas, los 80. Cuando decimos los 80, en realidad pensamos entre el 82 y el 87. Y décadas largas. Cuando decimos los 90, pensamos en los años que van del 88 a fin del 2001, ¿no? Terminamos esa larga década de los 90, digo, gritando que se vayan todos, esos que habían perdido aquella legitimidad con los que lo investía el discurso democrático inicial. Durante unos muy pocos meses y unos muy intensos meses argentinos conocimos otra idea sobre la democracia. La idea de la democracia como un espasmo. Creo que todavía nos debemos una reflexión mejor que la que fuimos capaces de producir al calor de ese espasmo y después de ese espasmo. Creo que las interpretaciones que se hicieron sobre los acontecimientos muy apasionantes, muy interesantes, muy vertiginosos de fin del 2001 y comienzo del 2002 en la Argentina no son suficientes para caracterizar bien esos acontecimientos. Creo que oscilan entre un entusiasmo que hoy es fácil ver que era excesivo y un poco ingenuo, y un temor que hoy también es fácil ver que era excesivo y un poco ingenuo. En todo caso, hubo allí un hecho profundamente democrático, donde la democracia se asoció a otro valor, no ya el de las libertades individuales que había puesto en el centro de su idea de democracia el discurso de la transición, el discurso del alfonsinismo, si me permiten llamar con esta palabra no al pensamiento de una persona, sino al pensamiento de una época, sino el valor importantísimo de la participación popular en los asuntos públicos. La idea de que la participación en asambleas, en discusiones, en fábricas recuperadas, en centros de estudiantes, en parroquias, en esquinas, en parques, en plazas, en cafés, nos podía volver a ser dueños de nuestro propio destino colectivo. Y después aparece una experiencia política sin duda interesantísima e importantísima en la historia política argentina, que es la que se abre en el año 2003, que tenemos todavía que pensar mucho. Hay mucho para pensar de lo muy interesante que pasó en este país del 2003 al 2015. Déjenme decir, para lo que aquí quiero decir nomás, que allí me parece que aparece otra idea sobre la democracia, que no es ya la idea de democracia como orden, ni la idea de democracia como rutina, ni la idea de democracia como utopía, ni la idea de democracia como espasmo, sino más bien la idea de democratización como proceso. El kirchnerismo usó menos la palabra democracia que la palabra democratización. Se pensó a sí mismo como el actor encargado de promover un proceso de profundización, de radicalización, de democratización de la propia democracia. Entendiendo por esto la ampliación, la profundización, la radicalización de dos cosas fundamentales en las que me quiero detener un momento, porque me parece que estas dos palabritas que voy a decir ahora son dos palabritas que tenemos que recuperar en el pensamiento, que tenemos que pensar hoy contra esta cosa ominosa, siniestra, peligrosísima, que es el macrismo. En primer lugar, la libertad. No solamente, aunque debo decir que el kirchnerismo hizo posiblemente más que ningún otro gobierno que hayamos conocido en la historia política argentina de 2 siglos, por la defensa de las libertades individuales, ciudadanas. No fue ningún gobierno de los que se llamó a sí mismo liberal, ni a los que los grandes diarios que se llaman a sí mismos liberales calificaron de ese modo, el que se animó en la Argentina a eliminar las figuras de las calumnias y las injurias del mapa de las posibilidades de censura estatal a la más irrestricta libertad de prensa que haya conocido este país en 2 siglos de historia. No fue ningún gobierno de los que se llamó a sí mismos liberales, ni a los que los diarios considerados liberales calificaron de este modo, los que se animaron a decirle a las fuerzas de seguridad de la nación que garantizaran el orden público en los actos de protesta sin llevar pistolas en sus cartucheras. Fue un gobierno populista, de feos, sucios y malos, que sin embargo, cuando se escriba de verdad la mejor historia del liberalismo político argentino, deberá ocupar un lugar de privilegio en esa historia importantísima.
Pero además de las libertades individuales por las que el kirchnerismo bregó, insisto, mucho más que lo que ningún otro gobierno lo haya hecho en nuestra historia, el kirchnerismo nos invitó a pensar otra forma de la libertad. Y esta forma de la libertad me gustaría calificarla siguiendo una larga tradición en el campo de la historia de las ideas, una serie de autores que aquí no vienen al caso. Esta escenografía universitaria me da impulsos a hacer citas, pero no soy tan ridículo. En realidad, esta escenografía da casi ganas de viviseccionar a alguien, ¿no? Bueno, no voy a citar a nadie, voy a decir que en una importante corriente de estudios de historia de las ideas se llama libertad republicana. Y yo quiero reivindicar esta palabra. La palabra república es una palabra demasiado preciosa en la historia del pensamiento político de Occidente como para dejárselas a la manga de conservadores que se han apropiado de ella. Para decir con ella algo que está muy por debajo de lo que la palabra república, que quiere decir cosa pública, bien común, bienestar general, patrimonio colectivo. ¿Cómo van a levantar como propia la idea de república los que a lo largo de la historia de este país rifaron el patrimonio colectivo, despreciaron el bien común, arruinaron el bienestar general? El viejo y querido John William Cook solía decir en otro momento de las luchas políticas argentinas una frase que es muy graciosa, muy interesante más que muy graciosa. Decía Cook: en la Argentina los verdaderos comunistas somos nosotros, los peronistas. Esa frase es muy interesante de Cook. O sea, las cosas no tienen en la historia necesariamente el nombre al que van inmediatamente adosadas. Y a mí me gusta decir, solo para parafrasear a Cook y para citarlo un poco humorísticamente, que en la Argentina los verdaderos republicanos no son los que se dan a sí mismos el nombre de republicanos en el programa de Mirta Legrand. Los verdaderos republicanos somos nosotros, los populistas. Palabra que, por cierto, en homenaje a algunas lecturas particularmente caras a Íñigo, vamos a reivindicar aquí, ¿no? Vamos a usarla en un sentido no despreciativo, muy por el contrario, ¿no? Pero quiero decir entonces que hay una idea republicana de la libertad, la idea de libertad como cosa pública, no como cosa individual. La idea de que la libertad no es solamente un atributo de los ciudadanos, sino un atributo de los pueblos. La idea de que nadie puede ser libre, de que ningún ciudadano puede ser libre en un país que no es libre. Y esa idea de libertad republicana, esa idea de libertad como cosa pública, esa idea de libertad no en primer lugar de los individuos, sino de los pueblos, y solo en la medida en que se verifica para los pueblos, también de los individuos, es una idea de libertad que el kirchnerismo nos ayudó a pensar en años recientes de la vida política argentina. Cuando Néstor Kirchner le terminó de pagar el último peso que la Argentina le debía al Fondo Monetario Internacional, dijo una frase muy interesante. Dijo: a partir de hoy los argentinos somos un poco más libres. Es interesante el plural allí, los argentinos, no como individuos, sino como pueblos. Y es muy interesante la idea de que éramos más libres a partir del pago de una deuda. Porque la idea de libertad, como libertad republicana, que es otro modo de decir algo que en nuestro lenguaje político corriente solemos nombrar con la palabra soberanía, es la idea de una libertad que no se realiza, a diferencia de la libertad liberal de los individuos, a expensas del Estado o contra el Estado, sino gracias al Estado y a través de las medidas que un Estado democráticamente gobernado adopta en favor de la soberanía de su pueblo. Esa idea de libertad como soberanía me parece que es la segunda idea importante que, junto con la idea de libertad ciudadana o individual, nos hace pensar el kirchnerismo, y es la profundización de esa idea de libertad. Uno de los sentidos en los que podemos pensar la idea de democratización que asociamos a la palabra kirchnerismo.
Pero en tercer lugar, hay otra palabrita que quiero decir acá. Y esta palabrita me parece fundamental para pensar esta dificilísima coyuntura argentina en la que tenemos que pensar. En el kirchnerismo ocupó un lugar central en la discursividad kirchnerista, en la retórica kirchnerista y en la orientación de las políticas públicas de los años de los 3 gobiernos kirchneristas, la idea de derechos. No solamente la idea de libertad, sino la idea de derechos. Es decir, la idea de que era necesario transformar algunas posibilidades vitales que nos habíamos acostumbrado a naturalizar, que fueran privilegios de algunos, en posibilidades que tenían que ser ciertas y efectivas para todo el mundo. Es decir, los derechos, por definición, son universales. Si no, no son derechos. Si no, son prerrogativas. Si no, son privilegios. Entonces, me parece que podemos definir un proceso de democratización como el proceso a través del cual cosas que nos habíamos acostumbrado a naturalizar como privilegios o prerrogativas de algunos se convierten en posibilidades ciertas y efectivas de todos. Ahí aparece una cuestión que a mí me parece que es interesantísima en la discursividad kirchnerista y en lo que el kirchnerismo nos deja como legado. La palabra derecho es una de las palabras, me parece a mí, más difíciles, más complejas, más difíciles de pensar, que nos presentan no solamente más desafíos políticos, sino incluso más desafíos teóricos, conceptuales, me atrevo a decir filosóficos. Porque es muy difícil precisar y es muy necesario hoy en la Argentina pensar el raro estatuto que tiene esa palabra derecho. Que es una palabra que, fíjense ustedes qué interesante, solemos utilizar para decir que tenemos derechos exactamente cuándo y por qué, de hecho, no los tenemos. Nadie que de hecho tiene derecho a comer 2 veces por día anda dando puñetazos en la mesa diciendo yo tengo derecho a comer 2 veces por día, porque de hecho tiene derecho a comer 2 veces por día. Nadie que de hecho tiene derecho a ir a la universidad anda levantando el dedo índice y diciendo yo tengo derecho a ir a la universidad, porque de hecho tiene derecho a ir a la universidad. Lo interesante de la palabra derecho es que es el que de hecho no tiene derecho a comer 2 veces por día o ir a la universidad. El que, lleno de una santa indignación que rápidamente compartimos, da puñetazos en la mesa y levanta el dedo índice diciendo que tiene derecho a algo a lo que de hecho no tiene derecho. Y entonces la pregunta es, ¿dónde hay que ubicar esa palabra derecho? No es evidentemente una palabra descriptiva. El que dice yo tengo derecho a tal cosa, dice al decir eso 2 cosas. A, yo no tengo derecho a tal cosa. Y B, es un escándalo que yo no tenga derecho a tal cosa. No puede ser que yo no tenga derecho a tal cosa. Entonces, la idea de derecho está asociada, digámoslo así, a una falla en el mundo que nos tiene que producir escándalo. Si no nos produce escándalo, y me cuido mucho de no considerar esta palabra que acabo de decir, escándalo, como una palabra meramente moral, sino como una palabra política, es decir, una palabra que nos invita, porque no puede ser que los derechos que postulamos no lo sean de hecho para todo el mundo, a cambiar el mundo a través del desarrollo de políticas públicas activas. La idea de derecho se ubica en ese hiato, en ese espacio vacío, digamos así, entre el ser y el deber ser, entre el campo de lo de hecho y el campo de lo de derecho, ¿no? Y me parece que en ese espacio intermedio operan para atrás el escándalo y para adelante la política. Es en esas 2 cosas. Perfecto. Todo científico, todo organizado. Son esas 2 cosas las que no existen en el universo de pensamiento, en el universo discursivo y en el universo de acción del macrismo. El macrismo desconoce el escándalo
porque no le parece ni bien ni mal, le parecen naturales las injusticias del mundo. Y si nosotros decimos, che, todo el mundo tiene derecho a comer 2 veces por día, el macrismo nos mira con esos ojos gélidos con los que nos mira y nos pregunta, ¿y por qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que tienen derecho? La palabra derecho forma parte, yo diría que es el corazón de lo que el macrismo caracteriza como una retórica de la impostura, una narración, les hicieron creer, ¿no? Les hicieron creer que tenían derecho a comer 2 veces por día. Vean, no tienen. Es un hecho, no tienen. Les hicieron creer que la universidad pública podía ser para todos. Vean, no es. De hecho, no es. Y además, ¿saben qué? No fue nunca, agregan. ¿Qué locura es esta de pensar que puede ser? ¿Qué locura es esta de pensar que el mundo puede ser diferente a como es? La idea de derecho es una idea que se sostiene sobre el escándalo moral, sobre la decisión política y sobre la noción de que el mundo puede y debe ser distinto a como es, porque así como es injusto. Y esa idea de derecho me parece a mí que es uno de los grandes legados que nos deja la experiencia política formidable, interesantísima, que tenemos que seguir pensando del kirchnerismo para enfrentar un tiempo que es particularmente siniestro por el modo en que se complace perversamente en celebrar al mundo tal como es y en negarse a sentir un poquito de escándalo por lo injusto que el mundo así como es se nos presenta. Me parece que tenemos que recuperar la idea de que el mundo puede ser de otra manera. Y me parece que es con esa orientación que es necesario construir, y quiero decir esto para terminar, en la expresión construyendo nuevas mayorías, la palabra que yo subrayaría no es la palabra mayorías, es la palabra construyendo. Quiero decir, las mayorías no están allí a la espera de la interpelación que las interprete tal como son, entre otras cosas, porque tal como son no nos gustan. Las mayorías deben ser parte de un trabajo de construcción que debe apelar a nuestros mayores talentos, a nuestras mayores capacidades analíticas, a nuestros más democráticos principios y a una fuerte vocación de diálogo con esos ciudadanos que integran esas mayorías a construir, que no son las mayorías que están allí, sino esas a las que tenemos que terminar de convencer, empezando por convencernos a nosotros mismos de que el mundo puede ser diferente, porque así como es un escándalo. Muchas gracias.